Amados hermanos en Cristo Jesús, paso a vosotros, hermanos, que Dios me los bendiga muchísimo y que sobre todo les conceda las peticiones de su corazón en este hermoso y maravilloso día. Hermanos, nuevamente, otra vez, el Señor nos ha bendecido en gran manera y nos ha permitido poder iniciar con estos temas. Iniciamos la quinta semana con el mismo eslogan, aprendiendo a través de los romanos, y que está basado hoy nuestro tema en el capítulo 9 de los Romanos, pero versículos 6 al 13. El día de ayer habíamos visto del versículo 1 al 5, hoy vamos a ver del 6 al 13. Y el tema de este día, hermanos, dice el verdadero Israel, perdón, o los hijos de Dios. ¿Y qué quiere decir este tema, hermanos? Bueno, ya nos va dando unas luces, unas pautas de lo que estaremos estudiando. El verdadero Israel. ¿Quién será el verdadero Israel? Yo sé que van a decir, bueno, pues el verdadero Israel es el pueblo de Dios, es el que se encuentra del otro lado del mundo, sí, está de aquel lado, pertenece a Asia, pero ahora pertenece a Europa, sí, entonces tiene a su alrededor varios países, toda la cosa, ¿no? Entonces, ese es según el verdadero Israel que muchos me van a contestar, ¿no? Otros no, otros me van a contestar con que pues son los descendientes de Abraham, los hijos de Jacob, de Isaac. Es el pueblo que Dios escogió, es el pueblo que Dios liberó de Egipto, ¿sí? Entonces, cada quien va a tener diferentes opiniones y puntos de vista sobre el verdadero Israel, ¿no? Otros me dirán, no, pues que ahora somos nosotros y que hoy estamos aquí y pertenecemos aquí, ¿no? Ok. Cada quien va a tener su versión, vuelvo a repetir. Entonces, el verdadero Israel o los hijos de Dios. La pregunta sería aquí, hermanos, ¿dónde nos clasificamos nosotros como la iglesia de Dios? ¿Como el verdadero pueblo de Israel o como los verdaderos hijos de Dios? Las dos preguntas o las dos partes, hermanos, podrían ser correctas, pero el detalle aquí es que tenemos que analizar unos puntos a tocar. Los dos términos son correctos porque al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y al cumplir sus mandatos y sus decretos, nos convierte en el verdadero Israel y también nos convierte al mismo tiempo en los hijos de Dios. Entonces, como iglesias estamos en los dos términos, y eso es lo correcto, verdadero Israel y los hijos de Dios. Pero tenemos que entender que en la escritura hay unos detalles y unos puntos a tocar. No quiero ahondar mucho en estos detalles o en estos puntos, porque no sería tanto el mensaje principal, pero sí tocaremos solamente algunos puntos relevantes. Acompáñenme a leer, hermanos, Romanos capítulo 9, versículos 6 al 13, dice la palabra de Dios así. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta. Por ese tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la descendencia, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama.
se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Pablo, hermanos, cita algunos pasajes del Antiguo Testamento, todos basados en el libro de Génesis, capítulo 21, capítulo 18 y capítulo 25, hermanos. ¿Sí? Por ejemplo, el versículo 7, hermanos, está basado en Génesis 21:12. El versículo 9, que está basado en Génesis capítulo 18, versículo 10, versículo 14. Y el versículo 11 y 13 está basado en Génesis 25, 23. Vuelvo a repetir, no tocar estos temas porque son solamente superficiales los que los vamos a ir tocando. ¿Pero qué quiere decir, hermanos? Bueno, Pablo, el día de ayer habíamos visto cómo se esmera para poder predicar y enseñar la palabra de Dios, para que todos sus descendientes, sus hermanos carnales, conocieran de las promesas, del regalo de la salvación. Perdón, ese era su sentir, ese era su deseo y eso era lo que él anhelaba, ¿no? Pero también vemos que estaba dispuesto a un sacrificio, a entregarse y que se viese de estos detalles a tocar o a considerar, ¿no? Ahora bien, hermanos, cabe recordar que cuando la palabra de Dios nos habla sobre promesas a Israel contra los gentiles, ha habido una infinidad de debates sobre estos temas, que si sí, que si no, que si somos, no somos, que si ellos son, no lo son, que si sí, que etcétera, etcétera, ¿no? Pero la palabra de Dios, cuando habla de promesa, su promesa no ha fallado, porque Dios hizo una promesa gloriosa a Abraham, solamente una, hermanos. Y esa promesa tiene, o esa promesa que tiene dos puntos de primera importancia. Una, si Abraham seguía a Dios, no nada más se le iba a cumplir por decirlo, sino que se le iba a cumplir, pero Abraham tenía que seguir a Dios. De ahí viene el detalle. Ojo, hermanos, hay que poner atención. Seguidor. Abraham fue un seguidor de Dios. Entonces, si Abraham cumplía con ese requisito, él le daría una simiente, un hijo a través del cual iba a nacer una gran nación. Él llegaría a ser el padre de una multitud de pueblos. Entonces Dios haría que todas las naciones fuesen bendecidas en su simiente. Las escrituras dicen que Abraham hizo exactamente lo que Dios había dicho. Creyó de todo corazón y siguió a Dios sin saber a dónde lo llevaría Dios. Esto lo encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 8. Entonces, piense en qué sentido esto es verdad para todo seguidor de Dios. Analicemos un ratito y veamos si realmente tiene sentido ser seguidor de Dios, si realmente tiene sentido que seguimos a Dios y le adoramos. La respuesta es claro que sí, porque el hecho de seguirle, como lo hizo Abraham, nos convierte automáticamente en los hijos de Abraham, en el regalo o en la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y ahí nos convertimos y somos coherederos de la promesa, de la bendición, de la restauración, de la reconstrucción, de la edificación, hermanos, y de toda aquella parte que nos sirva para una reconciliación con Dios. Claro, hay un detalle, hermanos. El detalle es que
seamos seguidores. Y seguidor no es solamente que yo le sigo y voy cuando puedo, cuando me congrego. No, un seguidor, hermanos, es aquel que realmente vive y hace suya la experiencia. Aquel que es movido por misericordia. Tal vez trabaje para patrones y los patrones no conozcan y los clavicen el día de culto. Pero cuando tiene la oportunidad de expresar el amor, de expresar compasión y de servir, lo hace de todo corazón. Porque está viviendo esta parte, porque la está haciendo suya. No puede liberarse, pero trata de recompensar esa parte de la esclavitud. Y Dios lo ve y Dios lo toma en cuenta. Habemos hermanos que se nos dificultan estos detalles, pero habemos hermanos que tenemos el tiempo para poder asistir y estar. Y lastimosamente asistimos y estamos y no lo hacemos. Entonces, ahí no cuenta que digamos es que yo sí estoy, yo sí voy, yo sí congrego y todo esto. Si a final de cuentas tú no eres un seguidor, tú no estás obedeciendo, tú no estás saliendo para ser de bendición, porque esa fue la palabra de Dios que le dijo a Abraham. Sale de tu tierra y por donde quiera que tú pases, serás de qué, hermanos? De gran bendición. Entonces, las escrituras dicen que Abraham hizo exactamente lo que Dios había dicho. Creyó de todo corazón y siguió a Dios sin saber a dónde lo llevaría Dios. Las escrituras dicen, hermanos, exactamente que como verdaderos cristianos tenemos que ir hacia donde Dios nos diga que tenemos que ir sin esperar a dónde nos va a llevar. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Esto va a ser la diferencia y esto nos va a hacer que realmente pertenezcamos y seamos Israel e hijos de Dios. Es por eso que yo les decía, ¿dónde estamos? ¿Como los hijos de Dios o como el pueblo de Israel? Y hay que ver en cuenta y hay que tomarlo en cuenta. Note un punto, hermano, significativo. Todas las promesas de las Escrituras están basadas en una sola promesa a Abraham. No hay otra promesa más que una sola. Y esto es, si la promesa hecha a Abraham es anulada y se dejan de lado, entonces todas las promesas de las palabras de Dios quedan invalidadas. Y la palabra de Dios y sus promesas habrían fracasado. Pero no. Porque a la luz de esto hay dos cosas que hacen que la gente piense que la palabra de Dios ha fallado, hermanos. Número uno. Israel rechazó al Hijo de Dios, a Jesucristo. Cuando Dios lo envió a la tierra, desde ese día muy pocos judíos se han convertido para seguidor a Cristo. ¿Dónde está la nación que Dios prometió a Abraham? Escudarse en este término para la sociedad o para el mundo es fácil. ¿Dónde está? Ellos lo crucificaron, ellos lo mataron, ellos lo azotaron, ellos lo vituperaron, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Se supone que Él era de ellos, Él nació ahí, Él es su Dios, Él los eligió, ¿por qué le hacen esto, no? Grandes pensadores de esa imagen o de esa estrofa se abrazan para poder argumentar sus principios básicos, ¿no? Y lastimosamente la sociedad los bebió, los consumió a tal grado de que hoy, pues dice, pues sí, ellos siendo ellos no lo aceptaron, ¿sí? Porque nosotros sí. El castigo es para ellos, vamos a ser para ellos. Y esos detalles hacen que también nosotros incluso estemos rechazando esa oportunidad de ser hijos de Dios o pueblo de Israel. Ojo, hermanos, también hay que tener en cuenta que no podemos hablar mal de Israel. Sí, porque sea como sea, sigue siendo su pueblo y solamente Dios dice que va a tener misericordia de quien quiera tenerlo. Entonces, a final de cuentas, si Dios también decide perdonar a todo su pueblo y salvarlo, también así va a ser. Porque solamente Dios es el único que puede decidir qué es lo que va a pasar y qué no. Eso lo dice también Pablo en esta misma carta, hermanos. ¿Sí? Lo dice en el versículo 10, hermanos, ya casi en la parte final.
Dice, lo dijo así para demostrar que era su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que Él elige a quien quiere y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. Y a veces también hay que tener cuidado en ese detalle. Podemos darnos golpes de pecho día con día y ser cristianos y ante los ojos de los hermanos. Pero solamente Dios es el único que examina los corazones y Él sabe quién realmente merece el regalo de la salvación, quién realmente es, como lo dice Pablo, que se presenta discípulo o siervo, quién realmente está dispuesto al sacrificio y a la entrega total para el servicio y la adoración a Dios. Solamente Él es el único que lo puede hacer. Entonces, si Israel rechazó al Hijo de Dios, Jesucristo, cuando Dios lo envió a la tierra, desde ese día muy pocos judíos se han convertido para seguir a Cristo. ¿Dónde está la nación que Dios prometió a Abraham? Aquí. Porque cuando nosotros aceptamos, también pasamos a ser pueblo de Israel e hijos de Dios. Y número 2, los gentiles son los únicos que están siguiendo a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, no los judíos. Pero esto no quiere decir que nosotros ya estemos acreditados o seamos ya el pueblo de Israel, la nación santa, el pueblo escogido y todo esto. No, porque hay un largo camino de peregrinación que nos va a llevar, porque si ese fuese el caso, todos con el hecho de creer, hermanos, ya estaríamos adentro. Pero no, la misma escritura nos dice que es un largo, arduo y camino muy difícil de llevar. El mismo Señor Jesucristo lo dijo, que el sendero angosto es muy difícil de caminar, porque vamos a topar tropiezos, vamos a encontrar tentaciones, vamos a encontrar caídas, vamos a encontrar desviaciones, etcétera, 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 que nos pueden perder la visión y el objetivo o el ángulo del blanco que es Jesucristo. Es por eso que no solamente es con el hecho de creer y oír y ya pasé a ser, no, es un arduo camino, un peregrinar que llevamos desde el día que lo conocemos hasta el día que el Señor quiere que cerremos nuestros ojos. Mediante todo eso, entonces, hermanos, tenemos que esforzarnos y lucharnos, como Pablo incluso lo escribe en sus cartas, dice, yo he peleado la buena batalla, yo me he dedicado y sé que ahora me espera mi galardón. Sí, me he preparado para este momento y todos se han preparado para ese momento y la iglesia de Dios se está preparando para ese momento. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que seguirnos preparando para ese momento. Es por eso que ahí es donde está la nación que Dios prometió a Abraham. 2. Los gentiles son los únicos que están siguiendo a Dios por medio de su Hijo Jesucristo, no los judíos. Y en consecuencia da la impresión de que Dios se ha apartado de Israel para volverse a los gentiles. Esto no es cierto, hermanos. Estos dos hechos no se pueden negar, eso es correcto, pero son hechos históricos. Y hacemos una pregunta. ¿Cómo podrán cumplirse la palabra de Dios y la promesa hecha a Abraham? ¿Cómo? Bueno, mediante la escritura acabamos de ver que es aquellos que lo adoptan o lo aceptan. El día de ayer así lo habíamos visto, ¿no? Aquellos discípulos, los seguidores, los que están dispuestos a la entrega y al seguir. Hoy lo estamos viendo aquel que se para y camina, porque Dios le está ordenando, sin chistar, sin decir por qué a mí, porque aquí, si yo estoy viendo aquí la televisión bien cómodo en mi sofá, ¿por qué yo? ¿Por qué no mandas al hermano fulano o al hermano sultano? ¿Por qué no el pastor es el que hace el trabajo? A mí aquí yo estoy bien y estoy cómodo. La zona de confort es la que te está matando. Porque ahí no haces misión. Ahí no hay obra. Ahí no hay sacrificio. Ahí tú no demuestras que tienes la promesa que Dios le hizo a Abraham. No eres hijo, porque tú no estás siendo movido a misericordia ni compasión. De nada te sirve estar sentado en el templo si tú no haces nada ni te mueves para motivar, para llevar, para predicar, para evangelizar, para que tus seres queridos lleguen, para que la humanidad sea conocida, para que cuando haya actividades nos involucremos sin chistar, sin renegar, y por qué esto, por qué aquí, por qué viene otra actividad, ay, el pastor ya me cansó, cada 8 días está haciendo actividades, 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 no tiene otra cosa el pastor que hacer. Estas actitudes, hermano, no demuestran que realmente soy hijo de Dios, seguidor de Dios.
ni que estoy siendo participante de la promesa que Dios le hizo a Abraham. No. Estas actitudes me hacen ver que estoy pasando a ser como Israel. Porque seguirlo, porque escucharlo, no tiene otra intención. Otra vez. Porque otra vez viene a predicar, otra vez. Hermanos, si tenemos ese pensamiento y esa negatividad con las actividades, créeme que estamos haciendo la misma situación que Israel. 3 años y medio estuvieron al Señor. 3 años y medio lo conocieron de cabo a rabo todos los días. Y aún así criticaban la situación. Nosotros decimos que le creemos, pero por estas actitudes estamos siendo sinceros que realmente ni le creemos, ni queremos seguir, ni ser participantes de la herencia, hermanos. Es por eso que estamos siendo desafiados. ¿Qué es lo que tengo que hacer como iglesia, como pueblo, hermanos? Es por eso, ¿cómo podrá cumplirse la palabra de Dios y la promesa hecha a Abraham? A través de un seguimiento y de una fe. Porque Abraham es el padre de la fe. Él se levantó y él fue, y por donde quiera que pasó fue de bendición. La iglesia tiene que despertar para moverse, para ser hoy bendición. Siguiente pregunta, ¿han fallado la palabra y la promesa de Dios? No. Hemos fallado nosotros a la promesa y a la palabra de Dios. Y digo nosotros, no quiere decir que los que me están escuchando los estoy englobando, los estoy juzgando, los estoy criticando. En esa parte también me involucro yo. Porque también ha habido momentos en los cuales no nos hemos comprometido. Y digo no nos hemos comprometido porque ponemos pretextos que vino la familia, que vino mi mamá, que vino mi tía, que vino mi hermana, que vino mi hijo, que tiene tiempo y que no he compartido. En el tiempo de la experiencia pastoral, estos han sido los pretextos que me han puesto los hermanos. Yo les pregunto, hermano, ¿por qué no vino? Ay, es que me vino a visitar mi hijo, ya tenía tiempo que no me visitaba, hermano, y no pude venir. Ok, estoy en lo correcto. Quiso atenderlo, perfecto. Pero ¿por qué no lo trajo al templo? Y ya no me responde, hermano, es que no iba a querer. Hermanos, es muy fácil, ya viniste a visitarme, qué bueno. Acompáñame al templo, vamos, nos alimentamos, disfrutamos la compañía juntos, pero también con los hermanos y nos alimentamos. ¿Por qué no hacer esa invitación? A lo mejor es triste, es lamentable, o a lo mejor estamos pasando por estas situaciones, hermano. Y discúlpenme si estoy ofendiendo a alguien, pero en esta vida pastoral, hermanos, este tiempo que hemos llevado trabajando, esos pretextos nos van limitando y nos van mostrando que tenemos muchas carencias sobre el crecimiento, el conocimiento y todo lo que el Señor nos ha dado, y nos hace que incluso no seamos participantes de la promesa. ¿Queremos ser participantes de la promesa? Hay que cambiar esa manera y hay que obedecer como lo hizo Abraham, sin chistar, para llegar a ser conocidos como el mejor amigo de Dios. Eso fue conocido Abraham, el mejor amigo de Dios. ¿Queremos ser el mejor amigo de Dios? Yo sé que sí, hermanos, y hay que cambiar esas partes. Siguiente pregunta, ¿ha sido invalidada la palabra de Dios? Claro que no, en ningún momento, porque hay hermanos que sí están dispuestos a entregar todo sin esperar nada. Y que todos los días se están esmerando, y que todos los días están al pendiente, y que todos los días se esfuerzan para seguir adelante, y están puntuales en las actividades, y son serviciales, y entregan todo, hermanos. Y se las pasan predicando y predicando. Me tocó llegar a una iglesia de visita, hermanos, donde una hermana se ofreció, dijo, hermano, quédese en mi casa, todo. Está bien, hermano. Y tempranito a las 6 de la mañana, hermano, ya tenemos cita, véngase a desayunar, porque vamos a ir a visitar al vecino fulano, sultano, sultano. Y todo ese día me fue peregrinar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Visita tras visita, tras visita, tras visita, tras visita, tras visita. Y la hermana contenta y feliz. Y ella decía, hermanos, traemos un invitado, vino el pastor de visita y queremos que esté aquí y vino y haga una oración, hermano, y haga un servicio.
Y la hermana parecía que era el pastor porque ella me estaba pastoreando, a mí me estaba diciendo, hermano, esto. Y yo dije, ay hermano, déjeme respirar tantito, ¿no? Entonces, hay hermanos también de la otra parte, hermanos, que son comprometidos y que se desviven y son apasionados por la palabra de Dios. Y dentro del grupo tenemos a grandes hermanos, incluso los líderes que administran este grupo son apasionados por servir y por amar y por entregarse a la palabra de Dios. Y que bueno, que Dios me los bendiga mucho y que les haga resplandecer su rostro sobre ellos y los siga bendiciendo y procurando y les dé la restauración física, emocional, mental y les conceda salud y larga vida para poder seguir con esta entrega y sacrificio en el Señor, para seguir amando y entregando y esforzándose, porque ahí vemos que la palabra de Dios no es inválida, sino que sí se ha cumplido. Enfáticamente, hermanos, Pablo declara que la palabra de Dios no ha fallado. Amén. Sino que la palabra de Dios, la promesa de ella son efectivas y aún están vigentes aún hasta el día de hoy. Y Dios está cumpliendo su promesa a Abraham. Una nación está naciendo de Abraham. Una nación que es el verdadero Israel y los verdaderos hijos de Dios. ¿Queremos participar y ser de esa nación? Hay que cambiar, hermanos, la actitud y hay que esforzarse y seguir adelante para que nosotros digamos somos el verdadero Israel y somos los hijos de Dios. Y todos los que nos conozcan digan verdaderamente Él es hijo de Dios. Verdaderamente Él hace lo que en su templo le enseñan o realmente Él vive la palabra de Dios. Un gran siervo, un gran varón, una gran varona al servicio de la comunidad de Dios, siempre dispuesto a la hora que sea, a las 24 horas del día. Eso es lo que nos hace participantes al regalo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el verdadero Israel y los hijos de Dios. Y esta reflexión nos debe de motivar para seguir aprendiendo a través de los romanos que Dios, su promesa la sigue teniendo vigente y la sigue cumpliendo hasta este día de hoy. Que el Señor me los bendiga muchísimo y en gran manera, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda las peticiones de sus corazones. A cada uno de ustedes, mis hermanos, que Dios les dé salud, fortaleza, paz, pero sobre todo mucha salud y mucha abundancia para que tengan ese ímpetu de seguir adelante. Si alguno de mis hermanos estuviese enfermos, que el Señor lo restaure y lo vuelva a levantar para que se levante y dé la honra y la gloria a Dios y siga trabajando para este servicio a Dios, que lo tenemos que hacer con todo corazón y con toda alegría. Dios me los bendiga, hermanos, paso a vosotros y que Dios los bendiga. Amados hermanos.